Vamos a continuar ahora con una pregunta. ¿Es obligatorio para los padres vacunar a sus hijos? En principio la respuesta es negativa, no lo es, y de hecho hay padres que toman la decisión de no hacerlo. Cada vez aumentan los grupos en torno a esa negativa, pero claro, ¿esto qué está provocando? Que a enfermedades que estaban erradicadas, por ejemplo el sarampión, prácticamente erradicadas, estén sufriendo algún rebrote. Vamos a hablar de este asunto. En España, vacunarse no es obligatorio y además es gratuito. Los niños pueden hacerlo en su centro de salud o en el colegio. El único requisito es contar con un registro sanitario donde se vayan actualizando las tomas que se suministran según el calendario vacunal. La vacuna es un preparado que se inyecta o ingiere y que contiene gérmenes muertos o debilitados de alguna enfermedad. Cuando se introduce la sustancia en el cuerpo, este reacciona produciendo anticuerpos que permanecen en la sangre y lo protegen de nuevos ataques. De ahí la expresión popular "yo ya la pasé", o lo que es lo mismo, que ya hay memoria inmunológica y por lo tanto protección ante esa enfermedad. Es importante seguir el calendario de vacunación infantil fijado por cada comunidad autónoma. Hace unos años, en Canarias, se realizó la última modificación con la incorporación de la prevención del virus del papiloma humano. Ahora se preparan nuevas actualizaciones, pero esta vez por mejoras en los fármacos. No solo se verá nuevamente actualizado el calendario infantil, el del adulto también ha sido mejorado para reducir el riesgo de determinadas enfermedades transmisibles en la población. Pero claro, ya decimos que se observa rebrotes de ciertas enfermedades porque hay quien se niega a vacunar a sus hijos. Vamos a hablar con esta mañana con el jefe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Domingo Núñez. ¿Qué tal, señor Núñez? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido de nuevo a Gracias. este programa. Bueno, vamos primero con la mayor. ¿Han detectado un aumento de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, a lo mejor como el sarampión? Sí, efectivamente. Este año hemos tenido un pequeño brote de sarampión originado por un caso que vino, un bebé que vino de Madrid, que no tenía edad todavía para haberse vacunado contra el sarampión, que es a los 15 meses. Vino con su sarampión, acudió a los pocos días a un centro hospitalario y a partir de ahí se produjeron los contagios. Hay que tener en cuenta que el sarampión es una enfermedad de las más contagiosas que hay. En total el brote se produjo fundamentalmente a lo largo del mes de abril y se confirmaron un total de 33 casos. Pero curiosamente la inmensa mayoría de los casos eran personas que estaban comprendidas entre los 25 y los 40 años. Es decir, que en esas cohortes de edad era donde todavía quedan, digamos, por decirlo de alguna forma, bolsas de población susceptible que no se llegaron a vacunar, pero que tampoco enfermaron, porque les cogió en la época en que se estaba empezando a introducir la vacuna del sarampión. El caso es que esta situación se está dando prácticamente en todo el país. Reíamos precisamente el otro día en un artículo del periódico El País que la causa podría estar en la negativa de algunas asociaciones, grupos de padres que están en contra, en algunos casos, de la vacunación masiva de sus hijos. ¿Existe algún peligro para los niños a la hora de vacunarse? ¿Están justificados esos miedos? No, en absoluto, no están en nada justificados. Las vacunas suponen un avance, un adelanto dentro del campo de la salud para la población en general, ¿no? Hemos logrado erradicar la viruela, eliminar la polio. El mismo sarampión está en fase de eliminación. Hay enfermedades que ya no se ven, como el tétanos, las difterias. Todo eso se ha conseguido gracias a la aplicación, digamos, masiva de vacunaciones. Es en los últimos 40, 50 años en la sociedad occidental cuando realmente le hemos sacado partido a las vacunas, pues eso, eliminando, erradicando esas enfermedades que hasta no demasiado tiempo eran verdaderos azotes. Lo que ocurre es que la situación no es la misma aquí. Yo creo que en Canarias tenemos una muy buena situación. Ese, digamos, movimiento antivacunas que se puede estar dando en otros sitios, sobre todo en centro de Europa, no tiene el mismo arraigo en Canarias. La prueba está en que este pequeño brote de sarampión que hemos tenido ha sido más bien un goteo de casos en el que al virus del sarampión le ha costado muchísimo progresar. De hecho, ha tardado más de un mes
en producir 33 casos. Eso estamos hablando de que, por ejemplo, en Sevilla han tenido un brote de más de 600 o 700 casos. En Francia están pasando este año también por una situación con más de 7.000 casos. Alemania, casi todos los países europeos donde sí hay un arraigo relativamente importante de ese movimiento antivacunas que, insisto, yo creo que no tiene ningún fundamento científico para sustentar sus teorías de que las vacunas no son buenas para la población, ¿no? El caso es que, señor Núñez, cuando uno mira en Internet, que pues desafortunadamente es un método que utiliza mucha gente para informarse, hay una amplísima documentación que justifica, según este tipo de grupos, por qué no es necesario vacunar a los niños, porque es un peligro incluso vacunar a los niños. Yo quisiera que a lo mejor para un padre que estuviera planteando ante esta información si vacunar o no a su hijo, usted ha dicho ya que no supone ningún peligro. Ellos incluso hablan de lobbies, de farmacéuticas, hay como una información muy compleja. Un padre que ahora en Canarias esté dudando qué podría pasar si su hijo no se vacunara a largo plazo. Bueno, en una comunidad como la nuestra, donde más del 95% de los niños de la población infantil está bien vacunada, el que un niño no se vacune no tendría ninguna trascendencia. El problema sería cuando esa población sería mayor, digamos, ¿no? Cuando ya los otros niños están protegiendo al que no está vacunado. Efectivamente, porque hay una protección que se llama de colectiva, una protección de rebaño. Y son personas que piensan que sin haberse vacunado no les da y consideran que han actuado bien, porque fíjate, yo no he vacunado a mi hijo y no le ha pasado nada, ¿no? Ni siquiera ha tenido la enfermedad. Lo primero que tiene que saber es que ese niño es susceptible frente a eso, es decir, que cuando llegue a la edad adulta y se expone a alguno de esos agentes contra los que no se vacunó, se va a enfermar, como ha ocurrido, por ejemplo, con estos casos de sarampión, que no estaban ni vacunados ni habían pasado la enfermedad y les ha tocado, ¿no? Afortunadamente los casos han sido todos leves, ¿no? Vamos, si le parece, señor Núñez, a ver precisamente cómo es una de estas vacunaciones, a lo mejor para quitar algún que otro miedo también. Vamos hasta un centro de salud para ver cómo se conservan, además, y se preparan estas vacunas antes de ser administradas. Marta Rodríguez está en ese lugar. ¿Qué tal, Marta? No será para ti la vacuna, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, creo que yo ya las tengo bastante actualizadas, aunque hay alguna otra seguro que todavía me queda por reforzarnos. Aquí estamos en una consulta de pediatría. Aquí es donde los bebés se ponen a partir de los 2 meses esas primeras vacunas. Nos hubiera gustado que hoy pudiéramos tener alguna, pero bueno, no ha sido posible. Entonces vamos a hablar con la enfermera, que es la encargada de poner esas vacunas desde que son bien pequeñitos y también de enseñarnos dónde se conservan. Yo quería destacar un dato que creo que no se ha dicho todavía en la entrevista acerca de este repunte que se está produciendo en enfermedades como el sarampión. Me parece significativo decir que en el año 2004 solamente se produjeron en España, en todo el país, 2 casos de sarampión, y ya en lo que llevamos de 2011, en estos apenas 6 meses, se han producido nada menos que 1.300 casos. Es por eso que hacemos este directo hoy, también esa entrevista que están viendo, para hacer una llamada de atención sobre la importancia de realizar esas vacunas. Estamos con Elena, buenos días, una de las enfermeras de pediatría que se encarga de administrar esas vacunas. Buenos días. Nos vas a enseñar, ¿verdad?, cómo se conservan, la importancia de conservarlas y sobre todo de administrarlas en el momento preciso a los bebés, ¿verdad? Es importante mantener la cadena de frío para garantizar un buen programa de inmunización. Y si quieres te empiezo... Sí, enséñanos la nevera donde se conservan habitualmente. La nevera donde administramos las vacunas, que somos el tercer nivel, que somos los puntos donde vacunamos. Entonces es muy importante para mantener una buena cadena de frío, mantener la temperatura de la nevera, con lo cual es importante el registro, tanto por la mañana como por la tarde. Ábrenos la nevera, si no te importa, por favor, para poder ver qué bien nutridas están. Las vacunas, es importante la colocación de las vacunas. La zona más alta es la zona más fría, donde se colocan las vacunas de la triple vírica y la de la polio oral, y en las zonas de abajo, que son las vacunas donde es menos frío, el resto de las vacunas, como la hepatitis, la Infanrix-Hexa, la hepatitis B. Entonces es muy importante la colocación de las vacunas. Siempre hay que dejar espacios entre espacios entre las vacunas para que el aire circule.
todo para una buena conservación de esas vacunas. Elena, ¿tú te has encontrado en tu carrera muchas personas, muchos padres que decidan no vacunar a sus hijos o están mentalizados de que hay que hacer? Muy poco. Antes, al principio de empezar la profesión, sí, pero ahora realmente muy poco. No quiere, es decir, la mayoría de los padres, por lo menos en mi caso, en este centro de salud, quieren administrar las vacunas a sus hijos. O sea que yo por lo menos no me he encontrado actualmente que ningún padre no quiera vacunarlo. ¿Qué ocurre normalmente? ¿Qué puede ocurrirle a un bebé cuando se le administra una vacuna? ¿Cuáles son las reacciones adversas más comunes? Nuevamente, reacción local a nivel del punto donde se vacuna, y puede ser molestia o puede que el niño esté irritable durante las primeras 24 o 48 horas, depende de la administración de la vacuna, o fiebre puede dar también. Pero normalmente no me he encontrado ninguna reacción importante hasta el día de hoy, en los años que llevo vacunando. Pues muy bien, Elena, muchísimas gracias por atendernos. Es verdad que existen grupos que consideran que no se debe vacunar a sus hijos por posibles efectos secundarios que se puedan producir, consideran que no es necesario. Bueno, en Canarias no es obligatorio, aunque sí que existe una recomendación por parte de las autoridades sanitarias para hacerlo, porque como hemos visto y estamos escuchando, es importante para erradicar algunas enfermedades que pues casi han pasado a la historia gracias al avance de las vacunas, ¿no? Efectivamente, ahí está el sarampión, la rubeola, bueno, determinadas enfermedades que antes parecía que había que padecer de todas y ahora ya no es así. Gracias, Marta, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, y nuestra siguiente pregunta va por ahí precisamente, porque hay quien piensa que esas enfermedades son buenas padecerlas, porque todos los hemos padecido prácticamente de niño. Es bueno padecer determinadas enfermedades para reforzar el sistema inmunitario. ¿Tiene base ese argumento, una base científica? Vamos a ver, todas las enfermedades infecciosas cuando se padecen, muchas de ellas generan una inmunidad, en el caso, por ejemplo, del sarampión, una inmunidad duradera. Pero los riesgos que se corren padeciendo la enfermedad son muy superiores a los que se corren vacunándose. Y el efecto al final de quedar inmunizado se consigue también con la vacuna. Es decir, la vacuna parte de la base de que la mejor defensa desde el punto de vista personal frente a las enfermedades infecciosas son las propias defensas del organismo, las propias defensas inmunológicas. Y lo único que hace la vacuna es, digamos, que preparar a las defensas frente a ese agente contra el que queremos vacunarnos, en este caso el virus del sarampión. Realmente lo único que hace es modular la respuesta inmunitaria, dirigirla frente a ese germen para no pasar la enfermedad. El sarampión, muchos dicen, no, es una enfermedad banal. No, no es una enfermedad banal, es una enfermedad que se pasa mal y aparte de eso que tiene complicaciones, otitis, neumonía, encefalitis, 1 cada 1000 enfermos y 1 a 3 niños, de cada 1000 niños, 1 o 3 pueden llegar a fallecer por complicaciones de sarampión. Es decir, ¿qué padre está, digamos, decidido a correr ese riesgo cuando la vacuna no tiene en absoluto ninguno de esos riesgos? Lo que tiene Esa también, es la diferencia, ¿no? Sí, señor Núñez decía que también tienen que tener en cuenta los padres que puede darse el caso que algunas vacunas hagan que su hijo puede enfermar, pero de una forma más leve de esa enfermedad, ¿no? Evidentemente. Porque quizá alguien que se esté pensando ahora si poner o no esa vacuna, por ejemplo la de la varicela, puede darse el caso que el niño esté vacunado, pero que luego sufra, pero en un episodio muy leve. Pueden haber efectivamente reacciones adversas, la mayor parte de ellas de carácter local, en el lugar de la administración, en el lugar de la inyección, y siempre pasajeras, ¿no? En no más de 24 o 48 horas. Son molestias, podemos decir coloquialmente. Claro, quizá lo que ocurre también es que hay una especie de, no sé si está de acuerdo, una especie de falta de respeto con determinadas enfermedades, por así decirlo. Es decir, nadie dudaría en vacunarse contra la viruela, por ejemplo. En cambio, el sarampión, bueno, pues como es una enfermedad que se padece, que hay que padecer, parece como que se le pierde un poco respeto a esa enfermedad, ¿no? Sí, porque eso se tiene el que todos concepto... lo hemos padecido, a lo mejor. Que todos lo hemos padecido, pero claro, las estadísticas están ahí. Y hay pérdidas de, pues, si está escolarizado, de clase. Hay que atender a ese niño. En muchos casos hay que ingresarlo. Se presentan esas complicaciones que he comentado. Hay que dar tratamientos antibióticos. Porque sí, los antibióticos, por ejemplo, no utilizan las defensas del organismo, sino que son un complemento a las defensas. Sin embargo, la gente no tiene, esas mismas personas no tienen tanto reparo a la hora de tomarse un antibiótico,
pero sí tienen reparo de ponerse una vacuna. Realmente no hay un argumento válido para esa situación, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos dejado claros los argumentos, por lo menos de las autoridades científicas sanitarias, que ya ha podido escucharlo, opinan que sí, que la vacunación sigue siendo recomendable pese a lo que se pueda escuchar por ahí. Señor Núñez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.